compartiendo estos temas especiales de Semana Santa. Queremos dar una muy cordial bienvenida a quienes están aquí presentes en la Casa de Dios y también agradecer y dar bienvenida a quienes nos acompañan por las redes sociales. Si me dan un momentito, voy a ver si puedo compartir. Y también voy a invitar a quienes están mirando que puedan compartir también la transmisión para que otros puedan sumarse y puedan participar también de la bendición de escuchar la palabra de Dios. Muy bien. En esta semana tan especial, que es Semana Santa, cuando recordamos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es muy común que nuestra atención se dirija a determinados personajes de la Biblia, a personajes específicos. Hablamos a veces de Pilato, que fue un hombre que tuvo la verdad frente a sí, pero que no tuvo el valor de sostenerla. Hablamos de Judas, que traicionó a Jesús. Hablamos de Pedro, que lo negó, pero luego lloró amargamente. Recordamos también a Simón de Cirene, que llevó la cruz de Jesús. Hablamos de los ladrones que fueron crucificados a los lados de Jesús. Pero hay un personaje del cual se habla poco y que tuvo una incidencia bastante importante en la historia de Jesús. Un hombre que tuvo oportunidades extraordinarias, que estuvo también cara a cara con la verdad y que sin embargo por sus decisiones se perdió. Y este hombre del que estamos hablando también era un hombre importante en su época, era Herodes Antipas, el tetrarca. Y hoy vamos a reflexionar en su historia, porque su vida nos deja una pregunta que no podemos evitar, y esa pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando Dios habla a nuestro corazón? Vamos a ver entonces quién era Herodes. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era o fue quien intentó matar a Jesús cuando era niño. Herodes Antipas gobernaba como tetrarca sobre Galilea y sobre Perea, la región donde Jesús creció y desarrolló gran parte de su ministerio. No era un rey en el sentido propio de la palabra, pero un hombre que tenía poder político, que tenía autoridad y que tenía influencia. Sin embargo, se dice de Herodes, o se lo describe como un hombre débil de carácter, dominado por sus pasiones y fácilmente influenciable. Era un hombre que tenía poder, pero no tenía dominio propio. Era un hombre que tenía autoridad, pero no tenía firmeza moral. Y ahí comienza la tragedia de Herodes. A Herodes se lo ve por primera vez en los evangelios, que aparece vinculado a un hombre de Dios, a un hombre del que Jesús dijo que no hubo profeta como él en la tierra. Y hablamos de Juan el Bautista. Juan no era un predicador complaciente. Él no le decía a la gente lo que la gente quería escuchar. Él amonestaba a la gente y le daba el mensaje tal cual Dios requería que se diera el mensaje. Juan no suavizaba el mensaje para agradar a los oídos de los demás. Juan confrontaba el pecado directamente. Y un día Juan miró al gobernante más poderoso de la región y encontramos lo que le dice en el Evangelio según Marcos,
el capítulo 6, versículo 18. Porque Herodes tenía lamentablemente una vida disipada. Marcos capítulo 6, versículo 18. Porque Juan había dicho a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodes vivía en pecado. Había tomado para sí a Herodías, la mujer o la esposa de su propio hermano. Y Juan lo amonestaba constantemente por esa vida que Herodes llevaba. Y algo, si bien Herodes tenía una vida disipada, si se quiere una vida sin reglas, ocurrió algo sorprendente. La Biblia dice que Herodes temía a Juan, lo respetaba, lo escuchaba y aún más, dice la Biblia, que lo escuchaba de buena gana. Imaginen esa escena, un gobernante poderoso escuchando a un profeta que lo está confrontando, que lo está amonestando y sintiendo en su interior la voz de Dios que venía a él. Una escritora cristiana, Elena de White, señala que el mensaje de Juan impactó profundamente en la conciencia de Herodes. Llegó profundamente a su corazón y estableció en él una convicción. Había momentos en que Herodes deseaba cambiar, deseaba abandonar esa vida que estaba llevando, deseaba dejar de lado todo lo malo que estaba haciendo para comenzar a vivir una vida conforme a las amonestaciones de Juan el Bautista. Había momentos en que él quería hacer lo correcto, pero Herodes tenía un problema. No estaba dispuesto a renunciar a su pecado. No estaba dispuesto a dejar la complacencia. Y hubo una decisión que marcó definitivamente la historia de Herodes. Porque Herodes estaba dividido entre escuchar la voz de Dios y seguir sus propias pasiones. Estaba entre hacer lo que Dios le pedía y seguir su orgullo y continuar con su relación con Herodías. Y entonces Herodes tomó una decisión peligrosa. Impulsado por Herodías, en lugar de apartarse de su pecado, en lugar de dejar de lado su orgullo, sus pasiones, y decidir obedecer a la voz de Dios que le hablaba a través del profeta, decidió silenciar al profeta. ¿Qué hizo? Mandó a encarcelar a Juan el Bautista. Pero para Herodías eso no fue suficiente. En el Evangelio de Mateo se nos cuenta que en una noche de fiesta, en el palacio de Herodes, rodeados de lujos, de música, de excesos, Salomé, la hija de Herodías, danzó delante de Herodes y delante de los invitados. Herodes, impulsado por sus pasiones, promete a Salomé que le daría lo que ella pidiera. Y la historia bíblica nos cuenta que Salomé, instada por su madre, pide al rey Herodes una cosa que a nosotros nos resultaría espeluznante. Pide que le traigan la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y en ese momento Herodes tuvo otra oportunidad. Se puso delante de él la oportunidad de salvarle la vida al mensajero de Dios. Él podía decir que no, él podía retractarse, él podía hacer lo correcto, podía tomar la decisión de no matar al mensajero de Dios.
Pero por encima de lo que Dios le pedía que hiciera, él decidió poner su reputación. Decidió poner su reputación antes que la verdad. Eligió su orgullo antes que la justicia. Y ordenó la muerte de Juan. Ese día Herodes no solamente mató a un profeta, no solamente mató a un mensajero que venía de parte de Dios, sino que Herodes también mató y silenció la voz de Dios en su propia vida. Después de eso, la Biblia nos vuelve a mostrar a Herodes, pero ahora en un momento diferente, a un Herodes diferente. Un hombre perturbado, un hombre atormentado, que cuando comenzó a oír acerca de Jesús y de los milagros que Jesús hacía, se inquietó de tal manera que dijo algo revelador, algo que nos sorprende, y que está registrado también allí en el Evangelio según Marcos. Herodes dijo: este Juan el Bautista, al que yo mandé a decapitar, seguramente ha resucitado. La culpa lo perseguía, la conciencia no lo dejaba estar en paz. La mensajera de Dios, escritora cristiana, Elena White, también explica que cuando una persona rechaza la luz, su corazón se endurece y cada vez es más difícil responder al Espíritu Santo. Herodes había cruzado una línea muy peligrosa. Había elegido el pecado una y otra vez. Y sabemos que Jesús dijo que hay solo un pecado que no puede ser perdonado, y es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es rechazar una y otra vez la voz de Dios que nos llama para abandonar el pecado y entregarnos a Él. Y eso es lo que había hecho por mucho tiempo Herodes. Pero ahora, escuchando de Jesús, se presenta otra oportunidad para él. Pero el interés de Herodes por Jesús no era un interés real. En Herodes comenzó a crecer una curiosidad. Él escuchaba de los milagros, de las obras que hacía Jesús, de las palabras que Jesús decía, de las multitudes que lo seguían, de las señales que Jesús hacía, y comenzó a nacer en su corazón el deseo de ver a Jesús. Pero ese deseo que nació en su corazón no era por las razones correctas. Herodes no buscaba salvación. Herodes no buscaba la verdad. Él no buscaba transformación. Él buscaba entretenimiento. Él buscaba ver un milagro. Quería que Jesús hiciera algo impresionante delante de él. Y entonces llegó la oportunidad. Llegó el día que Herodes tanto había esperado. Durante el juicio de Jesús, Pilato, tratando de evadir su responsabilidad de emitir un juicio, y enterándose que Jesús, de cierta forma, pertenecía a la jurisdicción del poder de Herodes, por donde había crecido, decide enviar a Jesús a Herodes, para que Herodes se ocupe de juzgarlo. Y cuando Herodes se entera de que Pilato había decidido enviarlo a él, se alegra mucho. Por fin él iba a tener esa oportunidad, ese encuentro que tanto había esperado. Imaginemos ese momento, Jesús golpeado, Jesús humillado, un Jesús que había sido maltratado y en silencio ahora se presenta
delante de Herodes. Y Herodes, lleno de expectativa, lleno de curiosidad, lleno de orgullo, le hace muchas preguntas. Tal vez con una lectura superficial podríamos pensar que Herodes tenía interés en lo que Jesús tenía para decirle. Lo interroga, lo presiona para que Jesús hable, pero en realidad Herodes en el fondo no quería la verdad. Él quería tener un espectáculo. Quería que Jesús hiciera un milagro para él, que Jesús actuara para él. Quería que Jesús satisfaciera su necesidad, que satisfaciera su curiosidad, pero Jesús no hizo nada. Y entonces ocurre algo que es impactante. Frente a toda esta presión, frente al interrogatorio, Jesús no responde. Jesús no emite ni una sola palabra. El Hijo de Dios guarda silencio. ¿Y por qué guarda silencio? La mensajera de Dios dice que Herodes ya había rechazado demasiado tiempo la luz. Había endurecido su corazón. Había matado la voz de Dios y no estaba buscando salvación. Y el silencio de Jesús fue en sí mismo un mensaje para Herodes. Fue un mensaje más fuerte que cualquier palabra que Jesús hubiera podido pronunciar. Era un juicio que Jesús estaba emitiendo contra Herodes, era una reprensión, era un reflejo de la condición espiritual de Herodes. Obviamente que ese silencio hirió el orgullo de Herodes. Él se sintió despreciado. Se sintió desafiado por este hombre que estaba allí delante de él y cuya vida dependía de su decisión. Y frente a este silencio, frente a este desafío, frente a esta reprensión, Herodes reaccionó como muchos hacen cuando Dios no responde como esperan. Herodes se burló de Jesús. Herodes ridiculizó a Jesús y definitivamente lo rechazó. Y lo envió otra vez a Pilato. Y ese fue el último encuentro que Herodes tuvo con Jesús. La misma Biblia dice que nada de lo que se ha escrito y está registrado en sus páginas fue dejado para nuestra enseñanza. Y la historia de Herodes no está en la Biblia por casualidad. Esta historia de Herodes es un espejo para nosotros hoy. Nos enseña que no basta con escuchar la verdad. Herodes escuchó la verdad, pero esto no produjo un cambio en su vida. Nos enseña que el pecado persistente endurece el corazón. Cada rechazo a la palabra de Dios nos hace más difícil volver. No todos los encuentros con Jesús transforman la vida. Depende de la actitud de cada corazón. Buscar a Jesús por un interés personal es muy peligroso. No es lo mismo la curiosidad que la conversión. Y algo muy serio, muy importante, puede llegar el momento en que Jesús guarde silencio. Hoy para nosotros la historia es diferente. Tú no eres Herodes. Todavía no has tomado una decisión final. Y hoy Jesús no está guardando silencio.
Hoy Jesús te está hablando, hoy Jesús te está llamando a tu corazón. Tal vez a través de esta predicación, tal vez a través de una inquietud que tengas en tu corazón, tal vez a través de una lucha interna, pero Él está aquí. Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con Jesús? Hoy tenemos dos caminos. Podemos acercarnos a Jesús como se acercó Herodes, con orgullo, con un interés superficial, sin querer cambiar realmente. O podemos acercarnos a Jesús con humildad, con un corazón dispuesto, con deseo de transformación. Lo decíamos ayer y lo repetimos hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que debemos tomar la decisión. Hoy es el día en que debemos entregar nuestro corazón a Dios. No mañana, no cuando haya una conveniencia para nosotros, no cuando sea más fácil. La decisión tenemos que tomarla hoy. Herodes tuvo algo que muchos desearían tener. Estuvo cara a cara con Jesús. Seguramente muchos de nosotros a veces podemos decir que para los discípulos era fácil seguir a Jesús porque estaban con Él y lo veían cara a cara. Y Herodes tuvo esa oportunidad. Lo vio, lo escuchó, estuvo delante de Él y aún así lo rechazó y lamentablemente se perdió. Hoy tú también estás frente a Jesús, pero hay una diferencia. Todavía estás a tiempo de tomar una decisión correcta. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a endurecer tu corazón o vas a entregarle tu vida a Jesús? Jesús está esperando por ti. No tenemos que hacerlo esperar. No hagas esperar a Jesús. Entrégale hoy tu vida. Entrégale hoy tu corazón para que Él pueda transformarte y darte la posibilidad de la vida eterna. Vamos a finalizar con un canto. Le voy a pedir a Silvio si él se anima a poner el mismo canto que cantamos ayer, el mismo himno. Y con eso quiero también invitarlos a que no hagamos o no sigamos haciendo esperar a Jesús, que aceptemos su invitación de salvación.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de encontrarnos contigo. Señor, estamos anhelantes de ver tu rostro, pero Señor, queremos encontrarnos contigo para que tú transformes nuestra vida, para que tú moldees nuestros caracteres, para que tú nos des nuevamente la posibilidad de ser semejantes a ti. Suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nuestras mentes y corazones para que podamos ser transformados de tal manera que podamos reflejar a Jesús en nuestra vida. Que no seamos como Herodes, que eligió encontrarse con Jesús desde su orgullo, desde sus deseos de satisfacción propia. Que nosotros decidamos encontrarnos con Jesús para ser transformados y recibir la salvación. Queremos suplicarte también que ahora que vamos a retirarnos a nuestros hogares, tú nos acompañes y que también nos prepares para que mañana podamos retornar para escuchar nuevamente tu voz. Señor, dejamos todo en tus manos de amor y te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.